Estados Unidos el viernes. Muy bien. Contentos, hermanos, esta mañana. Qué bueno es estar en la casa de Dios, qué bueno es exaltar su nombre este día. Sabe que hace muchos años yo tuve una experiencia de ver a alguien que mataron en El Salvador. Estaba yo como a quizá unos 10 metros, y vino alguien con una mochila pequeña de sombrero, y casi frente a mí, estamos hablando como quizás de aquí a la puerta, quizás, o de puerta a puerta, no sé. Y de repente vi que esta persona de la mochilita sacó algo, una pistola pequeña, iba pasando alguien, y 2 tiros, uno en la cabeza y uno en el pecho. Y yo estaba como a unos 10 metros, y créanme que es una experiencia horrible ver que matan a alguien a tan pocos metros. Y el hombre metió la pistolita como que si nada hubiera pasado, la metió, se agachó, siguió caminando, y nadie, absolutamente nadie hizo nada. Y es que en realidad, ¿quién se quiere meter en problemas? He visto situaciones aquí por televisión, por ejemplo, en donde esta semana golpeaban a un cieguito en Nueva York, creo. Lo golpeó alguien, pero le daba tan duro, y la gente más se iba de largo o veía, pero nadie se quiere meter en problemas. Pero en el primer caso de El Salvador, porque quiero decirles a dónde quiero llegar, la gente decía: pobre cristiano, pobre cristiano, pobre cristiano. En realidad uno no sabe si esa persona es cristiano, pero este término cristiano se ha vuelto tan popular en todo el mundo que aunque a alguien lo estén matando, dicen pobre cristiano. O si uno ve a alguien pidiendo dinero, dice uno, pues pobre cristiano. Porque el término cristiano, mis queridos hermanos, es un término que muy lamentablemente ha ocupado los primeros lugares en el vocabulario de todo el mundo. Cristianos y no cristianos, seguidores de Dios y no seguidores de Dios. Este término cristiano lo ocupan los mormones, los testigos de Jehová, los gnósticos, los católicos, los cantantes del mundo, los actores de Hollywood. ¿Quién no ocupa este término llamado cristiano? Incluso la nueva modalidad hoy de la gente, de los artistas y aún de los políticos, es al final de sus discursos: que Dios los bendiga, los amo, que Dios los bendiga. Otros incluso llegan a usar esta terminología de bendiciones para todos, porque son términos que son tan bíblicos, pero que en realidad mucha de esta gente que usa estos términos están tan alejados de lo que la Biblia enseña acerca de lo que significa ser un cristiano. Si usted nota, la palabra o el término cristiano solamente aparece 3 veces en la Biblia. Imagínese usted, la palabra cristiano solamente aparece 3 veces. En Hechos 11:26, en donde la Biblia dice que en Antioquía a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Un segundo punto es también en el libro de Hechos 26:28, cuando el apóstol Pablo le testifica al rey Agripa. Y el rey Agripa le dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Es la segunda vez. Y la tercera vez que aparece la palabra cristiano es en 1 de Pedro 4:16, en donde la Biblia dice que el apóstol Pedro dice que somos bienaventurados como cristianos si padecemos por la causa de Cristo. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. 3 veces, nada más 3 veces, aparece cristiano en la Biblia. Pero ¿qué le digo de la palabra discípulo? La palabra discípulo aparece en la Biblia 256 veces. Discípulo. Y usted va a decir: ¿cómo lo sabe, pastor? Las he contado. 256 veces. Aparece desde el Nuevo Testamento, desde Mateo, cubriendo hasta el libro de los Hechos. Aparece, hermanos, 256 veces el término discípulo. Pero ¿por qué le llamaron cristianos en Antioquía, en Hechos 11:26, a los cristianos? No crea usted que el término cristiano fue un término que usaron los de Antioquía como para levantar el ánimo de los discípulos. Fue todo lo contrario. En Antioquía había un grupo de personas que, de acuerdo a lo que ellos querían asignarle a alguien, o de acuerdo a las cualidades que ellos querían poner en alguien,
le ponían apodos. Y como los cristianos eran, o más bien los discípulos eran seguidores de Cristo, les pusieron cristianos. Pero no para ¿cómo decirles? No para exaltarlos por ser seguidores de Cristo, sino que fue un apodo que ellos les pusieron a los seguidores de Jesús. Porque la palabra cristiano significa pequeños Cristos. Eso significa cristiano. Significa para aquellos entonces en Antioquía, pequeños Cristos. Era como un término, ¿cómo decirle? Descriptivo, pero a la misma vez era un término que no alababa el nombre de los seguidores de Cristo, sino que en tono de burla les decían: ahí vienen los pequeños Cristos. Como queriendo decir los cristianitos, los cristitos. Es como que si a usted le dijeran: ahí viene el aleluyita. Porque uno de los apodos que nosotros tenemos para el mundo es aleluyas. Quizá usted en el trabajo le han dicho: ahí viene el hermanito. He sabido de otros lugares en donde le dicen: ven, ahí viene el pastorcito. No es pastor, pero como va a una iglesia, y no lo dicen en un tono que agrada, lo dicen en un tono que desagrada. Y en Antioquía, a los discípulos por primera vez se les llamó cristianos, que significa pequeños Cristos. ¿A usted le gustaría que el día de mañana, cuando llegue a su trabajo, le dijeran: ahí viene el discipulito? O ahí viene, a veces nos dicen: ahí viene el hermanito. ¿Y qué tal está la hermanita? Pero no se lo dicen en tono agradable, se lo dicen de una manera de burla. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero discípulos aparece 256 veces. Hermanos, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, en el versículo 25, que es en donde está el tema de mi mensaje esta mañana, vean lo que la Biblia dice concerniente a lo que significa ser un discípulo de Cristo. Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante, hasta el versículo 33. ¿Están conmigo, hermanos? Si no, va a estar aquí enfrente. Dice la Biblia: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, que dice el Señor, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesús esta mañana nos quiere advertir y nos quiere hablar acerca de lo que es un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cuáles son aquellas características que nos hacen ver a cada uno de nosotros como discípulos del Señor? ¿Cuáles son las marcas? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son esas señales que nos identifican a nosotros como discípulos de Cristo? ¿Qué era lo que distinguía cuando este grupo de discípulos, como el apóstol Pablo, llegaron a Antioquía y se quedaron ahí por un año predicando el Evangelio? ¿Qué fue lo que distinguió a estos discípulos que la gente en Antioquía los apodó como cristianos? ¿Qué señales habrán visto en estos seguidores? Yo pienso que habrán visto que eran seguidores primero de Cristo y por eso le llamaron cristianos, que significa pequeños Cristos. Yo creo que también una de las señales que habían visto
es que eran gente que querían vivir como su maestro, que querían imitar a su maestro, que querían ser como él, que se habían empapado tanto de la persona de Cristo que ellos mismos pretendían ser como su maestro. Y por eso le llamaron cristianos. Le llamaron cristianos porque veían en ellos ciertas cualidades que se asemejaban a la persona del Señor Jesucristo. En el versículo 25, cuando volvamos ahí en el 14, mira lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo a cada uno de nosotros. El Señor dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Un discípulo es alguien, hermanos, que sigue las huellas, que sigue las pisadas y enseñanza de su maestro. Le llamaron cristianos porque estos discípulos iban tras las huellas, tras las pisadas del Señor. Pero ¿saben una cosa, mis queridos hermanos? Cuando el Señor está diciendo en el versículo 27, y el que no lleva su cruz, estamos en el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, el Señor como que si nos estuviera diciendo que el discípulo comprometido es alguien que va más allá de simplemente aprender de su maestro y de simplemente llamarse un cristiano nominal. ¿Qué queremos decir con un cristiano nominal? Estamos diciendo que un cristiano nominal es aquel nada más que lleva el título o un nombre de ser cristiano, pero su vida no va más allá. Es decir, que es una persona que de vez en cuando lee la Biblia, de vez en cuando ora, de vez en cuando se acuerda de Dios, de vez en cuando se acuerda que hay que venir a la iglesia, de vez en cuando se acuerda de ser agradecido con Dios. Un cristiano nominal como cualquier persona del mundo. Por eso Jesús quiere ir más allá de una mentalidad de simples cristianos. Un discípulo, quiere decirnos el Señor, que va más allá de los límites de un creyente nominal, de alguien que simplemente ora, se reúne de vez en cuando, de alguien que de vez en cuando testifica, de alguien que de vez en cuando va a la iglesia. Cuando yo leo Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor Jesucristo nos dice estas palabras. Dice el Señor: llevad mi yugo y aprended de mí, que dice la Biblia, que soy que manso, sería el 29 entonces, y aprended de mí, que soy que manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo significa colocarnos la cruz del Señor para ser discípulos. Llevar su yugo significa también no solamente que vamos aprendiendo, sino que vamos tratando de imitar al Señor en todas sus cualidades y en todas sus características. Un discípulo, como dije antes, es alguien que personifica la vida de su maestro. Hermano, qué lindo sería si cada uno de nosotros, fíjese bien, si cada uno de nosotros se propusiera en su corazón, se propusiera en su mente ser como su maestro. ¿No le gustaría ser como Jesús? A mí me gustaría ser como Jesús, en sus acciones, en su pasión por Dios, en su vida con Dios. ¿Cómo me gustaría ser como Jesús en su mirada? Una mirada con ternura, una mirada con cariño, una mirada en donde no se refleja ni siquiera la más mínima intención de rechazo o de odio para alguien. Una mirada que refleja el profundo amor de Dios. Una mirada que refleja el sentimiento de cuánto nos ama el Señor. ¿Cómo quisiera ser como Jesús? Sin anidar en mi corazón, hermanos, sentimientos de culpa. Sin anidar en mi corazón resentimientos. Sin anidar en mi corazón deseos de venganza. Sin anidar en mi corazón deseos de ver mal a otra persona. Yo creo que Jesucristo, nuestro Señor, tenía un corazón que amaba a Dios. Y Él nos pide que seamos como Él. Y por eso Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermano, el discípulo